Vamos a Juan capítulo 3, por favor. Juan capítulo 3. Dice así desde el capítulo 3, verso 1 al 15. Había un hombre de los fariseos llamado Nicodemo, prominente entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Jesús le contesta y le dice: en verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Jesús responde: en verdad te digo que el que no nace del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te asombres de que te haya dicho: tienen que nacer de nuevo. El viento sopla por donde quiere y oyes su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del espíritu. Nicodemo le pregunta: ¿cómo puede ser esto? Jesús les respondió: ¿tú eres maestro de Israel y no entiendes? Y no entiendes estas cosas. En verdad te digo que hablamos lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto, pero ustedes no reciben nuestro testimonio. Si les he hablado de las cosas terrenales y no creen, ¿cómo creerán si les hablo de las cosas celestiales? Nadie ha subido al cielo, sino aquel que bajó del cielo, es decir, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre, para que todo aquel que cree tenga en él vida eterna. Le titulé, más bien le titulamos, mi esposa me ayudó a escoger el título, y dice: no basta con saber. Hay muchas confusiones en la cristiandad. Hay muchas personas que dicen: no, es que la letra mata. No hay que leer suficiente, no hay que estudiar suficiente, porque la letra mata. Sí, la letra mata, la ignorancia. Eso es lo que va a hacer la letra, matar la ignorancia. Pero vamos a ver cómo este texto se ha malinterpretado, cómo este texto no se ha clarificado, y hemos visto y nos han hecho ver lo que no debemos de ver. Estamos viendo como un hombre, Nicodemo, de los fariseos, y los fariseo en el griego significa separar. Era un grupo separado, no es que fueran antisociales, era un grupo como tipo puritanos, donde personas eran muy celosas de la ley de Moisés, eran muy celosos de los 5 libros del Antiguo Testamento, del Pentateuco. Para ser un fariseo, tenían que pasar muchísimos años. Vamos a ver primero cómo era Nicodemo. Era un hombre de un buen comportamiento moral, era un hombre de una muy buena reputación en todo el país. Para ser un fariseo, había 6,000, pero había, creo que 30 o 60 en el Sanedrín, y él era uno de los más prominentes, era uno de los más sobresalientes. Fíjate las características que te estoy dando de este fariseo. Tenía una muy buena reputación, era un hombre muy moral, era un hombre muy apegado al Antiguo Testamento, era un hombre muy apegado a las leyes de Moisés.
No era cualquier personaje. Se va a escuchar contradictorio, no era cualquier incrédulo, no era un ignorante cualquiera. Era un maestro. Era un maestro. Por eso le titulamos, no basta con saber, no es suficiente. Ahora sí voy a mezclar aplicación con explicación y datos históricos. No es suficiente con saber. No es suficiente con que la gente diga, yo creo en Dios y conozco la ley y me siento cómodo con eso y mi vida es buena vida, es una vida moral, tengo una buena reputación. Eso no era suficiente. Y ahí comienza la tragedia. No basta con saber. La tragedia de la religión sin vida. No era cualquier hombre, era un hombre prominente de los judíos, era un hombre respetable. Y si lo quieres ver así, era un hombre con muy buen testimonio, no solo en su comunidad, en un país entero. Era muy conocido. Muchos especulamos, ¿por qué fue de noche? Por el prejuicio, ¿verdad? Podemos decir, para que no lo vieran. Fíjate el pasaje, lo que dice. Vamos a leer desde el 1. Había un hombre de los fariseos llamado Nicodemo, prominente entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, ¿qué le dijo? Sé. No, sabemos. Entonces no fue de noche porque le daba pena. Entonces no fue de noche para que nadie lo viera. Sabemos que has venido de Dios. Sabemos quién es. La Biblia interpreta la Biblia, es una regla hermenéutica. Entonces, muy seguramente el Sanedrín lo envió. Y el Sanedrín lo envió, ¿por qué lo envió? ¿Para qué lo envió? Un maestro no tenía en ese tiempo necesidad de que nadie le enseñara. Por eso, él se la pasó más de 30 años estudiando para llegar a ser un fariseo. Si no tenía una conducta apegada a la ley, obediente a la ley, no pudo haber sido un fariseo. No era cualquier persona con un mal testimonio. Y repito y aclaro y clarifico, no era un ignorante. ¿Cómo es posible que un hombre que enseñaba por más de 30 años no fuera salvo? ¿Cuántas personas hoy en las iglesias dicen, hermano, yo ya tengo 30 años, yo ya tengo 20 años, ya tengo 15 años? No van a dudar de su salvación. ¿Por qué? ¿En qué están confiando? En el tiempo que llevan caminando con Dios. Este hombre llevaba más que tú y que yo. No hay un dato exacto o preciso del tiempo, pero sí dicen los historiadores que llevaba más de 40 años. ¿Tú crees que él creía que era un hombre verdaderamente transformado, que era diferente, que no era como los paganos, ignorantes, pecadores? Él sobresalía en su moralidad de muchos. Y como dijo Pablo, aventajaba a muchos también. Pero la tragedia de la religión no da vida. Nicodemo representa a los religiosos que están en las iglesias y que no son salvos, y que tienen una buena reputación y que tienen un ministerio en la iglesia, el que sea, y que leen su Biblia y la estudian y oran y leen, como lo hacía Nicodemo. Muy seguramente fue de noche, porque los rabinos estaban muy ocupados. Y Jesús era un rabino y era un maestro, porque Nicodemo lo reconoció, ¿no?
Rabí, ¿no le dijo? Rabí, sabemos que has venido, sabemos. Tú y cuántos más saben que he venido de Dios. No era una información ya oculta. ¿Sabes dónde trascendió esa información? En el Evangelio de Juan, en Juan 2:23. Ahí hubo un impacto en el corazón de este hombre. Cuando estaban en Jerusalén durante la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre al ver las señales que hacía. Él estaba ahí. Y después se deja venir y va a visitar a Jesús. Un maestro visitando a otro maestro. Pero un hombre que conocía la ley, pero espiritualmente ciego. Aún así, un hombre que conocía la ley, pero espiritualmente muerto. Nicodemo no se pudo resistir a la revelación de ver las señales. Dijo, este hombre algo tiene. Él no comprendía la deidad de Jesús. Simple y sencillamente lo veía como un maestro. Es un buen maestro, ¿no? Pero en sus mentes había un gran choque, un conflicto. ¿Cómo es posible que este carpintero que no fue ni a la SEP, ¿verdad? Sea un hombre con tanto conocimiento. Mira, imagínate este hombre estudiando 40 años y reconociendo a Jesús como un maestro y que Jesús no fue a la escuela. O sea, ¿cómo impactó no solo las señales, sino el conocimiento de Jesús a un maestro de Israel? Su corazón creo que empezaba a ser alumbrado. Tenía que hacer algo. Le brilló en una manera pequeña la grandeza de Jesús y fue a buscarlo. Tenía un cargo prominente. Jesús no debate, no se pone a debatir teología con él. Jesús no desacreditó a Moisés. Ya había explicado Juan, ¿verdad? Que Jesús les dijo a los judíos y también a ciertos griegos, la ley fue dada por Moisés, pero la misericordia y la verdad vienen por medio de Cristo. Yo soy Cristo. Pero ¿cuántas palabras fueron incomprendidas por este hombre natural? El hombre natural no entiende las cosas que son del Espíritu, porque se disciernen con el Espíritu. ¿Qué es lo que hace Jesús con este religioso, con conocimiento? Le confronta con una necesidad inmediata. Fue algo diferente cómo Jesús llevó a la samaritana a la salvación, ¿verdad? Con ella sí les tuvo, no es que no tuviera paciencia con Nicodemo, ¿no? Ella no era una mujer religiosa, ella no era una mujer conocedora de las escrituras, ella no era una mujer que estuviera empapada de la ley de Moisés. Y le tuvo que dar a través de ejemplos, ¿no? Del agua, del pozo, que estaba cansada, que ya estaba como que un poco harta, y Jesús amorosamente llevándola de la mano. Yo tengo un agua que no te va a volver a dar sed jamás. Ay, qué bueno, porque ya me cansé de sacarla. No, hija, no has entendido. Y seguía Jesús adelante. Con este hombre le confronta con una necesidad apremiante, le confronta con la realidad. ¿Cómo era posible que él, siendo maestro, no entendiera la salvación? ¿Qué le dice Jesús? Debes de nacer de nuevo. Y es ahí donde podemos ayudar a la gente religiosa de este tiempo que no son salvos, que se han aprendido la ley de Moisés, se han aprendido el Nuevo Testamento en nuestros tiempos, pero no son salvos. No hay evidencias de vida en sus vidas, están muertos espiritualmente, pero con un amplio conocimiento de la ley de Dios. Jesús no le dijo, debes de mejorar tu homilética, no. Debes de ser un hombre más esforzado, Nicodemo. Debes de corregir tus errores. Debes de cambiar tu carácter. No. Debes de recibir una vida que no posees. Pero aquel pobre hombre que era maestro de Israel no entendía. Tienes que nacer de nuevo.
Así tan literal, o sea, veme, 60 años más o menos, ¿no? Ve mi estatura y tengo que meterme en el vientre de mi madre, ¿cómo que la tengo que rajar para poder entrar? No entendía, él estaba tomando el mensaje en una manera literal. No estaba siendo irónico, tengo que nacer de nuevo. ¿Cómo vemos que el hombre espiritual, el hombre muerto, no entiende las cosas de arriba? Tengo que entrar ahí. Ah, caray, está como que medio complicado. No entendió lo que es. Hoy mucha gente se burla y se molesta porque les dices, tienes que arrepentirte o tienes que ser salvo. Y se molestan. ¿Te vas a empezar con la salvación? La vida nueva inicia con el nuevo nacimiento. Debes de recibir una vida que no posees, Nicodemo. ¿Cómo estamos viendo el clímax? ¿Cómo estamos viendo la problemática intensa? Hoy tenemos, lo he dicho muchas veces, el catolicismo romano arraigado, que intentamos cambiar a las personas. Quería platicar con una persona para decirle el problema de otra persona no es la conducta, no es lo que hace o deja de hacer. El problema del ser humano, para que lo entiendan, es su naturaleza, no son sus conductas. Es la naturaleza. Jesús lo para y le dice, tienes que nacer de nuevo. Imagínate lo que ha de haber pensado Nicodemo, 40 años estudiando la Biblia, siendo uno de los más reconocidos, siendo prominente, siendo judío, no gentil, estando en el Sanedrín. ¿A cuántos cientos o miles de personas ha de haber enseñado este hombre? Y los llevó a la religión. No los llevó a la salvación, porque él mismo no podía ofrecer algo que no tenía. Yo he dicho algunas veces, pastores se han convertido, porque todos, la mente puede aprender. No hay una sola mente que uno aprenda, todos podemos aprender. Y podemos aprender de una doctrina mala a una doctrina buena, pero eso no te hace salvo. El problema del hombre, como aplicación, no es su conducta, porque Nicodemo se porta bien. ¿Cuántos jóvenes hoy vemos con conductas irreprobables? Pero quieres corregir sus conductas, te concentras en sus conductas, vas a fracasar una y otra vez, una y otra vez. Es como querer corregir al lobo. Me encanta ese ejemplo, ¿no? A ver, lobo, ya hemos hablado muchas veces de este punto. No puedes comerte a la ovejita, es tu hermana. ¿Quién lo va a entender, el lobo o el que lo quiere adiestrar o amaestrar? No se trata de conductas, se trata de naturaleza. Nicodemo tenía una naturaleza caída a pesar de todo el conocimiento que tenía. Tenía un buen comportamiento moral. ¿Cuántas personas conocemos, que son las menos, que tienen un buen comportamiento moral ante la sociedad? Pero el problema no es conducta, es naturaleza. Nos dicen Romanos 3, no hay quien busque a Dios. Puedes llenar de mucha información tu mente y no ser salvo. Puedes caminar con años, por años con Dios y no ser salvo. El problema es la naturaleza, no las conductas de las personas. Y aquí Juan está representando el primer problema. El problema de Nicodemo no es su mal testimonio. El problema de Nicodemo no es su ignorancia. El problema de Nicodemo no es el ateísmo. Nicodemo creía en Dios. ¿Dónde lo menciona en el pasaje? Sabemos que vienes de Dios. Eres un enviado de Dios. Eres un maestro. Eso lo sabemos. ¿Quién? Los 6,000 de los fariseos. Eso lo sabemos. Y ya nos dejaste ver
hace unos días, hace unas semanas atrás, por las señales que hiciste de convertir el agua en vino, muchos creyeron. Ya sabemos que esas son señales. Cuando una persona está con Dios, hace esas señales. Entonces, tú estás con Dios. Pero seguía muerto. Seguía muerto. La imposibilidad de la salvación no la otorga el conocimiento, no la otorga una buena doctrina, no la otorga un buen comportamiento. Las personas son muy morales y dicen, bueno, se comparan unos con otros. Yo soy mejor que muchos mexicanos, ¿no? No soy borracho, no soy vicioso, no soy mujeriego, no soy parrandero. Entonces, el cielo me está esperando. Ellos analizan sus buenas obras a la luz de las malas obras de otros y dicen, no, yo soy un ángel. No sé en qué momento me van a poner las alas. La imposibilidad, el primer problema, no es la ignorancia, es la naturaleza de Nicodemo, que era un hombre muerto en sus delitos y pecados. ¿Tú crees que en ese tiempo los judíos hubieran entendido que Nicodemo no era convertido? Pues era un ejemplo de moralidad, era un ejemplo de conocimiento, era un ejemplo de conducta. ¿Quién iba a dudar de que ese hombre estaba muerto? ¿Quién iba a dudar de que Dios no estaba con él? Pero en la mente de Nicodemo, él creía que caminaba con Dios. Nicodemo estaba pensando en términos físicos, tengo que entrar, ¿y qué literal es? Jesús revela un problema, no puedes entrar. No puedes entrar. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y tú naciste de la carne y sigues en la carne. Y tu familia es de la carne. La carne no puede producir vida. La carne no puede producir un espíritu. Cuando naces en la carne tienes una familia de la carne. El pecador no puede autoproducir una regeneración por sus buenas obras. Y eso es un ejemplo muy claro para destruir el engaño de que el estudio me va a dar la salvación. Puedes estudiar y estar muerto. Puedes predicar y estar muerto. Puedes ser un buen esposo y estar muerto. El punto doctrinal que está hablando Jesús es la regeneración. Para heredar el reino de los cielos, hay que nacer de nuevo. La regeneración no es una cooperación humana como catolicismo romano en primer siglo. Pórtate bien. La regeneración no es como los judíos dicen, circuncisión más la fe en Cristo. Es una obra soberana del Espíritu Santo. Cuando venga el Espíritu Santo, convencerá. Pues Nicodemo no estaba convencido, por cuanto no estaba el Espíritu Santo en su vida. No está bajo control humano, no responde a métodos la salvación, no depende de la tradición. Él era un hombre sujeto a leyes, a normas, a estándares morales. Pero imagínate al encontrarse con Cristo que le digan, tienes que nacer de nuevo. O sea, el impacto, tantos años engañado, no voy a heredar el reino de Dios si me sé la Torah de memoria. Pregúntale a mis vecinos. A nadie he defraudado. Imagínate que ese seas tú, o sea, yo. Los años en Cristo no te hayan servido de nada porque no has nacido de nuevo. Nicodemo necesitaba una transformación sobrenatural. La ignorancia espiritual del experto. Yo enseño a otros
y ahora vengo a ser enseñado. Y no tengo lo más importante para ser hijo de Dios, la salvación. Entonces, ¿qué estoy enseñando? Nicodemo no era ignorante. Por eso era un fariseo. Por eso era un prominente, porque no ignoraba la ley. Y en el Antiguo Testamento ya se había prometido un corazón nuevo, un espíritu nuevo, una purificación interna. La revelación estaba ahí, pero la iluminación espiritual no. Permanece inconclusa. En Ezequiel 36, del 25 al 27 dice: entonces os rociaré con agua limpia y quedaréis limpios. ¿Y qué dice el apóstol Juan? Tienes que nacer del agua y del espíritu, porque el agua simbolizaba muchas veces la purificación, la pureza, donde corroboramos en Juan lo que dice Ezequiel. Entonces os rociaré con agua limpia y quedaréis limpios de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Además os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Pondré dentro de vosotros mi espíritu. Ese es el texto que les quería decir en la mañana. Y haré. Muchos no entienden esta porción. Y haré que andéis en mis estatutos. O sea, un cristiano naturalmente va a vivir con un buen testimonio, porque el Señor es el que va a promoverlo. No puedo, hermano. Bueno, nace de nuevo. Cuando nazcas de nuevo vas a poder. Y haré, Él está hablando, Él hará que andéis en mis estatutos y que cumpláis cuidadosamente mis ordenanzas. Ezequiel 18:31. Arrojad de vosotros todas las transgresiones que habéis cometido y haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. ¿Por qué habéis de morir, casa de Israel? El conocimiento bíblico sin una obra interna del espíritu no produce vida. Vemos cuántas personas podemos ver, cuántos religiosos compartiendo el evangelio, leyendo sus Biblias, orando y ayunando y no han nacido de nuevo. Y no les ves vida, no hay vida. ¿Cómo los vas a convencer de que no hay vida? ¿Cómo podrías convencer a Nicodemo si tú lo encontraras? ¿Qué pensarías? No, este es un buen cristiano. Bueno, tiene buen testimonio, tiene una buena reputación, tiene una buena fachada, tiene conocimiento, es exigente, es entregado, es celoso de sus tradiciones, es un buen cristiano. Jesús no deja la enseñanza en la incapacidad humana. Ese es el clímax, el impedimento para ser salvos. La gente no entiende que no puede contribuir con sus obras. Y lo vemos en cada persona. Yo soy una buena persona, yo no le hago mal a nadie, yo soy una ama de casa, yo me dedico a cuidar a mis hijos, trabajo, no soy infiel a mi esposa, no tengo vicios. Y empiezan a sacar sus credenciales para autojustificarse ellos delante de la sociedad. Cuando lleguen al cielo, porque todos van a llegar al cielo, sí, pero a ser juzgados. No a reinar en el cielo, van a ir al cielo para ser juzgados. Porque si no está la salvación en tu vida, no vas a poder entrar en ese reino de los cielos. La incapacidad humana es notable, visible y palpable. La dirige hacia la solución divina. ¿Cuál era la solución? Pórtate bien, lee más, ayuna más, ora más, conságrate más. Jesús le da la solución divina al caos de las personas. ¿Qué hace la psicología? Siempre quiere corregir conductas. Qué frustrante y qué
qué desgastante, pues vas a tener un cliente toda la vida, porque siempre las conductas van a ser contrarias. Es buen negocio. Jesús no lo redirige a la conducta. ¿Qué le podría reprochar a Nicodemo? Buen testimonio, buen vecino, entregado, conocedor, celoso, pero te falta algo. No has nacido de nuevo. Le da la solución verdadera. La única solución que nosotros como iglesia le ofrecemos a las personas no es que cambien sus conductas. Les invitamos a que Dios cambie sus naturalezas caídas. El pueblo está condenado sin la salvación. ¿Cuál es la cura para la salvación? No hay cura. Bueno, sí y no. La cura no depende de los seres humanos, no depende de fórmulas. Depende exclusivamente de Dios, que otorga la salvación, que repara el veneno del pecado. Pusieron un ejemplo, no sé si lo leyeron ustedes. Está en el pasaje 14. Lo leo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre. Estaba usando Juan astutamente un texto del Antiguo Testamento. La serpiente fue por juicio, porque mordieron a muchos israelitas, cayeron creo que 3,000. Hoy en día se me acerca un católico hace unos meses y me dice, ustedes prohíben la idolatría y Dios la promueve porque no entienden las escrituras. Dicen de nuestras imágenes, y me dio este pasaje para argumentar que las imágenes no estaban prohibidas con Dios o por Dios. Obviamente contextualizando las escrituras, porque la serpiente fue un evento para ejemplificar y ayudar una verdad. Si veían la serpiente, ¿eran salvos? No. Iban a estar curados. Si te mordía la serpiente y tú veías la serpiente que habían levantado, ibas a sanar. ¿Por qué? Porque te querían llevar que la solución está en Cristo. El veneno de la serpiente es como el pecado. Ellos habían murmurado y tuvo una consecuencia letal y mortal. Y hubo mortandad. Entonces, desde el Antiguo Testamento, ¿verdad? Por eso usa Juan este pasaje. Vean a Cristo. Cuando sus antepasados vieron la serpiente, sanaron. Tipo y antitipo. Era una tipología. En Jesús está la sanidad y la salvación del pecado. Vean a Cristo. Pero y aparte era algo profético, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre. Muchos creen que está hablando de su resurrección. No, habla de su glorificación, va a ser levantado en glorificación. Por eso se lo mencionó Jesús a Juan. Ve a Cristo, o sea, yo soy Cristo. Hoy las personas ignoran que deben de ser salvas para entrar al reino de los cielos. Hoy parece que hay suficiencia en su moralidad. Pero las personas no entienden por qué están muertas espiritualmente hablando. Me he topado con una persona que le he hablado, no sé, parece que hasta en 50 idiomas diferentes, que tiene que nacer de nuevo y no entiende. Pero yo digo, el que no entiendo soy yo, porque está como Nicodemo. Cree en Dios, pero no cree en la salvación que Dios otorga, porque Él es una buena persona.
Y una buena persona no va a necesitar de la intervención divina, porque mis obras como ser humano son suficientes para que yo entre al reino de los cielos. Otra persona le dije que tenía que ser salva y se enojó. Se enojó bastante. Es que usted siempre habla de la salvación. ¿Qué le puedo predicar a un muerto? Que Dios lo pase de muerte a vida. ¿Por qué? ¿Por leer la Biblia? No, ve a Nicodemo, un hombre moralizado. No, necesitaba tener un encuentro con Cristo. Sí, necesitaba tener un encuentro con el que dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Por qué Nicodemo no fue con otros rabinos? Porque algo entendió, algo le brilló cuando en Juan 2:23 vio las señales. Este hombre es diferente. No solo habla de una manera diferente, se comporta diferente. Hay poder. Y si hay poder es porque Dios está con él. Y recibió lo que no sabía que él no tenía. La salvación, la vida eterna. Él no fue buscando la vida eterna. Él tenía algunas preguntas que hacerle a Jesús. Y Jesús lo encaminó. No, sigue portándote bien, Nicodemo. Échale ganas. Eres uno de los más sobresalientes. Qué bueno que enseñas a la gente. Me da tanto gusto que tengas tantas buenas obras, Nicodemo. Todo tu currículum, como Pablo, circuncidado al 8º día, en cuanto a la ley fariseo, perseguidor, en cuanto a serlo perseguidor de la iglesia. Pero dijo, todo lo tengo por basura, con tal de haber encontrado a Cristo, en el conocimiento en Cristo. La incapacidad humana es real. Hoy en día las personas quieren heredar el reino de Dios. Si tú les preguntas a dónde vas a ir cuando mueras, al cielo. ¿Ya te salvó Jesús? No, no, pero soy una buena persona. Entonces Jesús murió en vano. Porque si nuestras obras nos van a llevar al cielo, entonces ¿para qué muere? ¿Para qué muere por el pecado? El nuevo nacimiento se conecta automáticamente con la cruz. El Espíritu regenera, pero la base de la regeneración es Cristo levantado. La gente no quiere escuchar esto. Quiere escuchar cosas cómodas, bonitas, filosóficas. Les encantan los salmos cuando hay prosperidad y este año te va a ir bien. Textos como todo lo que hagas prosperará. Amén. Pero no quieren pasar por la cruz. No quieren la cruz. ¿Cuántas personas hoy en día en Latinoamérica ponen la confianza en su religión? Y están como Nicodemo, muertos espiritualmente hablando. La vida eterna no se produce, se recibe con fe. Religión no es regeneración. Nicodemo tenía una buena religión, pero religión no es regeneración. Nadie es regenerado por estar en la religión correcta. Nadie es regenerado por escuchar la doctrina correcta. Claro, necesitamos la palabra. Necesitamos estar expuestos a la palabra. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Hay un proceso claro, pero la salvación es de Jehová. Por más que puedas estar en una iglesia, no vas a ser salvo por estar en una iglesia. Es Dios el que entrega la salvación, es Dios el que la otorga. El religioso puede conocer la doctrina y estar, como Nicodemo, espiritualmente muerto. Puedes hacer obras para sentirte moralmente calificado, ayudar a tu vecino, ser servicial, ser amable, pero espiritualmente sigues muerto. Puedes aprender la doctrina correcta, asistir a una iglesia, pero vas a continuar en el mismo estado.
muerto. Puedes aprender a orar, eso es para los religiosos, ¿no? Puedes aprender a orar, a leer la Biblia, puedes ayunar, ¿no? Puedes ayudar al prójimo, pero continuarás muerto. Ahora, ¿qué necesita el incrédulo? Porque el religioso ora, lee, ayuna, estudia, intenta cambiar su comportamiento, pero sigue muerto. Y el incrédulo necesita reformarse. Bueno, que Dios lo reforme. Necesita vida que viene de arriba. No necesitas compararte con los demás para sentirte mejor. Porque eso siempre pasa, ¿no? Las personas, hay un caso que una persona habla muy mal de todos, ¿no? Y conoce los pecados de muchas personas. Pero él no tiene la capacidad para voltear a ver su propia vida carente y deficiente, necropsiada. La salvación, hermano, no comenzó con tu decisión. No comenzó cuando asististe a una iglesia. No comenzó cuando tú te arrepentiste. Comenzó cuando tuviste un encuentro con Cristo. Él te salvó no por obras de justicia. Comenzó a obrar soberanamente en tu corazón, comprendiendo que Dios te expuso a su palabra, ¿verdad? La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. En Juan 3, 1, 15, no es una invitación sentimental, es una confrontación radical con aquellos que no tienen la salvación, con aquellos que no han aceptado al Cristo como su Señor y su Salvador. Es una confrontación a la religiosidad, es una confrontación a la moralidad. Jesús está destruyendo la moralidad de las personas. Aunque seas una buena persona, no vas a ir al cielo por ser una buena persona. No vas a ir al cielo por hacer buenos actos. Es una confrontación muy directa de Jesús con la religiosidad. Es una confrontación muy directa de Jesús con la radicalidad y la moralidad de las personas. No basta con que la gente crea en Jesús. No basta con que la gente admire a Jesús. No basta con que la gente entienda a Jesús. No basta con respetar a Jesús. Es que fue un buen maestro. Es necesario nacer de nuevo. Todo el conocimiento que una persona pueda tener acerca de la persona de Jesús no lo va a salvar. Eso solo es información necesaria y vital. Pero no por tener la información tienes la salvación. Necesitas nacer de nuevo. El nacimiento ocurre cuando el Espíritu Santo abre el corazón para que podamos mirar a Jesús como el hombre glorificado, como el hombre levantado el tercer día. Hoy las personas tienen en sus casas crucifijos, donde un Cristo derrotado está ahí colgado y crucificado y sangrando. A lo mejor no se han enterado de que resucitó al tercer día, según las Escrituras. Hoy cada ser humano que ha nacido en este universo, en este país, en este planeta, necesita la salvación, no la religión. Vemos un hombre bien portado. ¿Cuántas personas, cuántos jóvenes dicen, no, es que mis hijos son diferentes a los demás, hermano? No son estudiosos, no son vagos, van con 10 en la escuela, pero necesitan la salvación. Todas las personas necesitan la salvación. Y si no tienen la salvación, que es en Cristo, no van a heredar el reino de Dios. Y hermano, si ya tienes la salvación, ahora te invito a que te examines, o eres un buen religioso, moralizado, donde los pecados escandalosos te espantan demasiado y no los de tu corazón. Y si ya tienes la regeneración,
entonces vive con una buena reputación delante de los hombres. Demuestra que tienes la salvación a través de tu comportamiento, a través de tu celo, a través de tu consagración, a través de tu carácter. ¿De qué otra manera vas a demostrar la salvación? Nicodemo no la tenía, pero era un hombre moralmente bien comportado. Imagínate cuando fue salvo, más dedicado, más consagrado. No pongas tu confianza en los años que dices que tienes caminando con Jesús. No sea que seas como Nicodemo, tantos años de caminar con el Señor y estés muerto. Tantos años de leer la Biblia, de orar, de hacer actos religiosos como Nicodemo y estés muerto, porque no has nacido de nuevo. Él tuvo la fortuna de encontrarse con Jesús y le dio vida. Él tuvo la fortuna de ir con Jesús, con otro maestro superior a este maestro. Y Jesús inmediatamente identificó cuál era el verdadero problema de Nicodemo. No había nacido de nuevo. Para ir al reino de Dios necesitamos nacer de nuevo. Eso es algo muy bueno para meditar. La religión y la información nos salvan. Es un nuevo nacimiento en Cristo.